Dejusticia.net, tu academia de oposiciones de justicia online, patrocina este vídeo. Dejusticia.net. Muy buenas a todos y a todas, mi nombre es John Fernández, soy abogado, profesor particular de Derecho y en el vídeo de hoy vamos a ver la quinta parte de mi curso online sobre la Ley 40/2015. En esta quinta parte del curso online vamos a centrar en terminar de ver la sección tercera del capítulo segundo del título preliminar de esta norma. Pero bueno, antes de nada y como siempre digo, si es la primera vez que me ves en pantalla, lo mejor que te puedo aconsejar es que acudas a la descripción de este vídeo, donde te voy a dejar un enlace a una lista de reproducción que he creado con todas las demás partes del curso, para que así te puedas poner al día. Asimismo, en dicha descripción también te voy a dejar un enlace a otra lista de reproducción que he creado con todas las partes del curso de la Ley 39/2015. Un curso que ya está completo y que te va a servir para complementar todo lo que vamos a ver en esta Ley 40/2015. Si ya te has puesto al día con ambas normas, te doy la bienvenida a esta quinta parte del curso online, donde tal y como te adelantaba, vamos a terminar de ver toda la sección tercera del capítulo segundo del título preliminar de la Ley 40/2015. Espero no haberme equivocado con este trabalenguas y, en concreto, lo que vamos a hacer es analizar la subsección segunda de esta sección tercera, titulada de los órganos colegiados de la Administración General del Estado. Y más en concreto aún, vamos a analizar desde su artículo 19 al artículo 22 de esta Ley 40/2015. Pero bueno, antes de entrar en materia y también, como siempre recuerdo, debo informarte que si te gusta este tipo de contenido y quieres apoyarme, la mejor manera de hacerlo es la que ves justo debajo de mí. Es decir, suscribirte al canal si aún no lo estás de forma completamente gratuita, activar la campanita para que YouTube te avise de cuando subo un nuevo vídeo, darle un me gusta a este para hacérmelo saber y sobre todo, y lo más importante, es compartir este vídeo con más gente para así poder ayudarles y para que así esta gran familia que juntos estamos creando pueda seguir creciendo. Asimismo, debo indicarte que si quieres contenido exclusivo que no voy a subir a YouTube y que estoy seguro de que te va a servir para tus oposiciones, en la primera línea de la descripción te voy a dejar el enlace a mi Patreon y en la segunda te voy a dejar el enlace a un vídeo explicando cómo te puedo ayudar a través de esta nueva plataforma. Dicho lo cual, y sin más preámbulos, vamos a comenzar ya con esta subsección segunda, en la que vamos a hablar, como te indicaba hace un momentito, de los órganos colegiados en la Administración General del Estado. Pequeño repaso para saber dónde estamos. En la clase anterior, en la parte cuarta del curso online, lo que vimos fue el funcionamiento de los órganos colegiados de la Administración en general. Y decíamos que eso podía afectar a la Administración General del Estado, como a otras administraciones autonómicas o incluso a las entidades locales, ¿vale? A los órganos colegiados de cualquier administración pública. Y ya adelantábamos que en esta clase, que en la parte quinta íbamos a estudiar esta subsección segunda, en la que íbamos a ver como el régimen de funcionamiento única y exclusivamente de los órganos colegiados dentro de la Administración General del Estado. Vamos a ver ahora las normas de funcionamiento de ellos, sin perjuicio de que de forma subsidiaria o de forma indirecta alguna de estas normas también se pueda aplicar a entidades locales o a administraciones autonómicas. Pero bueno, de cara al examen, sabed y tened presente que esto en principio solo se va a aplicar a, como os decía, la Administración General del Estado. Y como mucho también a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ella, como veremos en el primer artículo, en el artículo 19, que vamos ya con él sin más preámbulos, que nos dice régimen de los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ella. Aquí señala en su primer apartado que los órganos colegiados de esa Administración General del Estado, de esa AGE, o de aquellas entidades de derecho público vinculados o dependientes de ella, se van a regir por las normas establecidas en este artículo, es decir, por las normas que vamos a estudiar a continuación en esta clase, y además por las previsiones que sobre ellos se establezca, ¿en dónde? En la Ley 39/2015, es decir, en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. ¿Vale? Sencillito de momento el artículo 19.1. Pues bien,
Ahora, a partir del apartado segundo de este artículo, lo que vamos a estudiar son, por un lado, las funciones del presidente, luego las funciones o los derechos y obligaciones, por decirlo mejor así, de los demás miembros del órgano colegiado, y finalmente estudiaremos también las competencias o las funciones, las atribuciones, por decirlo así, que tiene el secretario, pero el secretario de esa Administración General del Estado. ¿Vale? Ya vimos en el artículo 16, en la pasada clase, algunas de las funciones del secretario de los órganos colegiados en general. ¿Vale? Pero ahora, en este artículo, vamos a estudiar las funciones del secretario dentro de los órganos colegiados de la Administración General del Estado. Bien, vamos con el apartado segundo, artículo 19, apartado segundo, que nos dice: corresponderá a su presidente, primero, ostentar la representación del órgano. ¿Vale? Pues el que tiene la representación, el representante de ese órgano colegiado, es el presidente. Primera función, sencillita. Además, acuerda la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y fija el orden del día. El orden del día vimos en la pasada clase la importancia que tenía, ¿vale? Que eran las materias que se iban a discutir dentro de la sesión que se convoque, ¿vale? Y vimos la importancia que tenía ese orden del día. Pues quien lo va a fijar va a ser el presidente, pero para ello tiene que tener en cuenta ese presidente, en su caso, las peticiones de los demás miembros, siempre que hayan sido formuladas con la suficiente antelación. Es decir, que si, por ejemplo, un miembro del órgano colegiado, que no es ni presidente ni secretario, le ha dicho: oye, quiero que hablemos sobre este tema, pues se tiene que tener en cuenta a la hora de fijar el orden del día. ¿Bien? ¿Se entiende, verdad? Perfecto. Pues vamos con el punto C, que nos dice que el presidente también va a presidir las sesiones, como es lógico, y también va a moderar el desarrollo de los debates y va a suspender los mismos por causas justificadas, ¿vale? Y va a ser quien tiene estas funciones. Aquí nuevamente estamos viendo tres competencias diferentes en un solo apartado, ¿vale? Que lo podríamos dividir en subapartados. Presidir las sesiones por un lado, moderar el desarrollo de los debates por otro y suspender los mismos por causas justificadas por otro lado. Bien, ahora vamos a pasar también a un apartado clave, al punto D, a una de las competencias clave del presidente de los órganos colegiados dentro de la Administración General del Estado, que es que éste tiene la atribución siguiente: va a dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos, excepto si se trata de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2, en los que el voto será dirimente si así lo establecen sus propias normas. ¿Qué viene a decir este apartado D del apartado segundo del artículo 19? Pues muy sencillo. El presidente tiene lo que conocemos como voto de calidad. En caso de empate, imaginemos que hay un órgano constituido por 20 personas y 10 han votado que sí, 10 han votado que no. ¿Qué pasa en ese caso? Pues en esos casos, en caso de empate, única y exclusivamente, el voto del presidente vale por 2, por decirlo de una manera, ¿vale? Entonces, si el presidente está entre los que ha votado que sí, pues al final la balanza se va a inclinar a su favor. ¿Se entiende, verdad? ¿Bien? ¿Se entiende lo del voto de calidad? Perfecto. Y ahora, ojo, ¿qué era lo del artículo 15.2? ¿Alguien se acuerda? ¿Os acordáis? Seguro que sí. Seguro que sí, porque la pasada clase fui muy pesado con ello. Luego me vi el vídeo y dije: joder, sí que he sido muy insistente con todo esto. Pero es que es verdad. Aquí en el artículo 15.2 lo que vimos son los órganos especialitos, aquellos que estaban compuestos entre sus miembros por representantes de organizaciones, pues, de intereses sociales, o que estaban compuestos por miembros de diferentes administraciones públicas, y a los cuales los habíamos bautizado como órganos especialitos, porque iban a tener ciertas particularidades que se repetían en la pasada clase y en esta os adelanté que también. Pues bien, otra especialidad que tienen esos órganos especialitos, valga la redundancia de nuevo, es que en este caso, para los órganos especialitos, no siempre
el presidente va a tener voto de calidad. No, únicamente lo va a tener en caso de que así se establezca en sus propias normas. ¿Vale? En las propias normas de funcionamiento de ese órgano colegiado especialito se tiene que establecer si el presidente tiene o no voto de calidad. En caso de que no se establezca, pues no lo tiene. ¿Se entiende? Bien, perfecto. Vamos a continuar, yo creo que con esta explicación se ha entendido bastante bien. Vamos a continuar con el apartado E, con otra función del presidente que es asegurar el cumplimiento de las leyes. Ya os decía que cuando veíamos en el artículo 16 las funciones del secretario, os decía que esta era una función compartida con el presidente que también aseguraba el cumplimiento de las leyes. ¿Vale? En el apartado F vemos que visa las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. ¿Quién realiza esas actas y esas certificaciones? Efectivamente, el secretario, pero el presidente le tenía que dar el visto bueno, ¿os acordáis? Pues eso significa, lo visa. ¿Vale? Visa que esté todo correctamente. Y además, en el apartado G tenemos lo que a mí me gusta llamarle saco roto, me lo habréis oído en más de una ocasión, que sería ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de presidente del órgano. Es decir, todas las demás que sean propias de su condición. Bien, competencias del presidente de los órganos colegiados de la Administración General del Estado. ¿Alguna duda? Ya me diréis en los comentarios, pero yo creo que se entiende bastante bien. Y ahora vamos a continuar viendo esta figura del presidente diciendo que en casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el presidente va a ser sustituido por alguien. ¿Por quién? Pues por el vicepresidente, obviamente. Por el vicepresidente que corresponda y en su defecto, en caso de que tampoco esté presente el vicepresidente, pues va a ser sustituido por el miembro del órgano colegiado, ojo con esto que hay que aprendérselo bien, de mayor jerarquía, antigüedad y edad por ese orden. Es decir, primero, si no está el presidente, le sustituye el vicepresidente que corresponde. Si no hay ningún vicepresidente, le va a sustituir el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía. ¿Vale? El más importante jerárquicamente hablando. En caso de que haya varios que tengan igual jerarquía, le va a sustituir el que tenga más antigüedad. Y en caso de que haya dos que tengan la misma antigüedad porque empezaron el mismo día, pues le va a sustituir el de mayor edad entre ambos. Y si ya han nacido el mismo día, pues tenemos un problema, ¿vale? No hay ya alguna otra norma diferente para establecer quién le va a sustituir. Pero ya sería demasiada casualidad, ¿vale? De cada examen nos acordamos de eso. Primero vicepresidente, si no hay vicepresidentes, el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad por ese orden. Bien, yo creo que esto se entiende, así que vamos a pasar con los órganos especialitos nuevamente para decir que esta norma que acabamos de decir no va a ser de aplicación a los órganos colegiados previstos en el artículo 15.2, a los órganos colegiados especialitos, en los que el régimen de sustitución del presidente debe estar específicamente regulado en cada caso o establecido expresamente por acuerdo del pleno del órgano colegiado. ¿Vale? Pues ahí, en los órganos colegiados especialitos, pues van a tener sus propias normas de sustitución en caso de que el presidente no esté presente. ¿Vale? Perfecto. Pues eso serían las funciones y todo lo relativo al presidente del órgano colegiado de la Administración General del Estado. Y ahora vamos a pasar a los demás miembros. Antes de estudiar la figura del secretario, que la vamos a ver en el siguiente apartado, vamos a decir que los miembros del órgano colegiado, los que no sean ni presidente ni secretario, deberán tener las siguientes derechos y obligaciones, por decirlo así. Entre ellos, como derecho, tienen derecho a recibir con una antelación mínima de 2 días, lo cual os adelantaba también en la videoclase anterior, la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones. Y la información sobre los temas que figuren en el orden del día también estará a disposición de los miembros en igual plazo. Lo que se suele hacer es mandar junto con la convocatoria pues la información sobre los temas que se van a dirimir en esa sesión. ¿Vale? Pero se puede enviar, por ejemplo, la convocatoria con el orden del día un día y luego, si se respeta
los 2 días de plazo como mínimo antes de que se celebre la sesión, pues se podría mandar otro día la información sobre los temas que van a figurar en ese orden del día. ¿Vale? Os digo, antelación mínima de 2 días. Todo ello sin perjuicio de lo que vimos en la videoclase anterior, de que cabía la posibilidad de que se reunieran con urgencia, si todos estaban de acuerdo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si tenéis alguna duda, acudid a la clase, a la parte cuarta del curso online. Bien, primero de los derechos que tienen. Segundo, pues tienen derecho a participar en los debates de las sesiones. Y además tienen derecho a ejercer el derecho a voto y a formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. Vale, antes de continuar leyendo este apartado C, me gustaría resaltar varias cosas que me parecen importantes para entender este apartado. Y son las siguientes. Primero, tienen derecho a ejercer su voto. En eso creo que no hay ninguna duda, ¿vale? En este primer punto no hay ninguna duda. Pero también tienen derecho a formular su voto particular. ¿Qué significa esto del voto particular? Pues bien, esto del voto particular es el derecho que tienen a expresar su opinión en caso de que haya sido contraria a lo que opina la mayoría. Me explico. Volvemos con el ejemplo de nuestro órgano colegiado de 20 miembros. Bien, pues se va a tomar una decisión y 15 votan a favor. Entonces la decisión se toma. Perfecto. 4 se abstienen y 1 vota en contra. Pues el que vota en contra tiene derecho a indicar los motivos por los que ha votado en contra de la decisión. Los motivos por los que ha diferido de lo que opina la mayoría. ¿Vale? Y ese voto particular normalmente lo que se hace es acompañarse en el acta de la sesión. ¿Vale? Al final suele aparecer los votos particulares. Igual los votos particulares os suenan también de las sentencias. ¿Vale? Las sentencias, cuando son emitidas por órganos colegiados, también cabe la posibilidad de que el magistrado diga, oye, pues quiero formular mi voto particular y por lo tanto, después del fallo de la sentencia, igual habéis leído alguna vez un voto particular diciendo por qué difiere de lo que opina la mayoría. ¿Vale? Eso es lo que sería principalmente el voto particular. Y ahí pues expresaría el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. ¿Vale? Eso, primer apartado del punto C. Pero además nos dice que no podrán abstenerse en las votaciones quien por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las administraciones públicas tengan la condición de miembros natos de órganos colegiados, en virtud del cargo que desempeñan. Bien, a este respecto señalar que los miembros natos de ese órgano colegiado no pueden abstenerse. Es decir, tienen que mojarse sí o sí. Tienen que votar a favor o votar en contra, pero no se pueden quedar en medio. ¿Vale? Como regla general, los miembros pueden, o sea, en las decisiones que se toman, los miembros del órgano colegiado pueden votar a favor, en contra o abstenerse. Pero si es un miembro nato del órgano colegiado, no puede abstenerse. Bien, apartado C, varias cuestiones, como veis, que le podemos sacar bastante miga y que nos pueden preguntar en el examen. Como veis, es muy interesante. Las preguntas son múltiples, ¿vale? Así que espero que haya quedado todo claro. Pero vamos a pasar ya con el apartado D, apartado muy sencillito que no me voy a parar a explicar porque es formular ruegos y preguntas. Se entiende. Además, tienen también derecho a obtener la información precisa para poder cumplir las funciones que tienen asignadas, también se entiende de maravilla. Y en el apartado F, pues nuevamente tenemos un saco roto, como pasaba con el apartado G del punto anterior, que es cuantas otras funciones sean inherentes a su condición como miembros del órgano colegiado de la Administración General del Estado. Bien, se entiende perfectamente, ¿verdad? Pues vamos a continuar y nos dice que los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse las funciones de representación reconocidas a este. Ojo con ello. ¿Quién era el representante del órgano colegiado? Efectivamente, el presidente. ¿Vale? Y por lo tanto, los demás miembros del órgano colegiado no representan al órgano colegiado como tal. ¿Vale? No representan al órgano. A no ser que
expresamente se les haya otorgado por una norma o por acuerdo válidamente adoptado para cada caso concreto por el propio órgano. Es decir, como regla general, yo, si soy un mero miembro de un órgano colegiado, no represento a los demás, no represento a lo que es el órgano colegiado en sí mismo. A no ser que de repente me hayan conferido el poder de representación para ciertos temas. En ese caso, pues voy a ser yo el representante. Si no, ya hemos dicho que una de las competencias que tenía el presidente precisamente era esa, la de representar al órgano colegiado. Y bueno, ahora vamos a continuar viendo qué sucede en caso de que ese miembro no esté. Antes habíamos visto que el presidente, si faltaba, pues que había una serie de cuestiones que teníamos que tener en cuenta para elegir a su sustituto. Pero ¿qué pasa si falta un miembro del órgano colegiado, que no es ni presidente ni secretario? Pues en ese caso no tiene por qué haber sustituto. ¿Vale? Puede haberlo, pero no tiene por qué. ¿Vale? Nos lo dicen aquí, nos dicen, en casos de ausencia o de enfermedad y en general, cuando concurra alguna causa justificada, los miembros titulares del órgano colegiado serán sustituidos por sus suplentes si los hubiera. Es decir, si tienen designado en suplente, le sustituye obviamente. Si no lo tienen, pues nadie le va a sustituir. ¿Vale? No es necesaria seguir toda esa prelación que habíamos estudiado para el presidente. ¿Vale? Y nueva especialidad, ¡oh, qué sorpresa!, para los órganos colegiados especialitos, que nos dice que cuando se trate de órganos colegiados a los que se refiere el artículo 15, las organizaciones representativas de intereses sociales podrán sustituir a sus miembros titulares por otros, acreditándolo ante la Secretaría del órgano colegiado con respecto a las reservas y limitaciones que establezcan sus normas de organización. Es decir, que cuando esté afectando a organizaciones representativas de intereses sociales, pues estas pueden sustituir a uno por otro. Y ya está. Lo anuncian, se lo acreditan así a la Secretaría y se acabó. ¿Vale? No tienen que buscar nada más ni tiene que pasar nada diferente. Y además, para terminar ya lo que sucede con los demás miembros del órgano colegiado, nos dicen que estos miembros del órgano colegiado no podrán ejercer estas funciones cuando concurra conflicto de interés. Todo esto del conflicto de interés tampoco me voy a parar no voy a parar demasiado, en esta ocasión, ya que en la próxima videoclase vamos a hablar de la abstención y de la recusación. Vamos a hablar de un tema que ya tengo subido un vídeo al canal, pero que lo vamos a actualizar un poquito, que vamos a poner otros ejemplos. Y precisamente vamos a hablar de eso, del conflicto de intereses, de que cuando un funcionario incurra en alguna causa en la que se puede como intuir que su imparcialidad está en juego, pues tiene que abstenerse de conocer de ese procedimiento. Y en caso de que no se abstenga, tienen la posibilidad de las demás partes de recusarle. ¿Vale? Pero bueno, en este caso, respecto a los miembros del órgano colegiado, nos dicen que si concurre alguna causa en la que haya conflicto de intereses, pues obviamente no podrá ejercer esas funciones como miembro del órgano colegiado. Ejemplo, se va a tomar una decisión por el órgano colegiado acerca de si le dan una atribución a una empresa o a otra. ¿Vale? Si le firman el contrato con una empresa o con otra. Y hay un miembro del órgano colegiado que tiene acciones en la empresa primera de la que estamos hablando. Pues obviamente hay un conflicto de intereses. Obviamente esa persona va a querer que le den ese contrato a esa empresa. En concreto, entonces hay conflicto de intereses, no pueden ejercer las funciones que estamos hablando. Por ejemplo, no podrían votar, se tendrían que abstener. Bien, se entiende bastante sencillo, ¿no? Con este ejemplo yo creo que no hay ninguna duda. Así que vamos a pasar a lo que sucede con el secretario del órgano colegiado de la Administración General del Estado. Nos dice aquí en el apartado cuarto que la designación y el cese, así como la sustitución temporal del secretario en supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, se va a realizar según lo dispuesto en las normas específicas de cada órgano y en su defecto por acuerdo del mismo. Aquí sí que vamos a necesitar que haya algún sustituto por parte del secretario en caso de que no esté. Todo ello por las funciones y las competencias que tiene y que vamos a pasar ahora a estudiar,
ya que nos dice el siguiente párrafo que corresponde al secretario del órgano colegiado lo siguiente. Primero, asistir a las reuniones con voz, pero sin voto, y con voz y voto si la secretaría del órgano la ostenta un miembro del mismo. Os lo dije, la secretaría del órgano colegiado la puede ostentar un miembro que forma parte de ese órgano colegiado o un miembro que es un personal al servicio de la administración pública correspondiente. En este último caso tiene voz, pero no tiene voto. Sin embargo, si la secretaría del órgano la está ejerciendo un miembro del mismo, tiene voz y voto. Todo ello ya lo adelantamos en la parte cuarta, pero aquí lo volvemos a recalcar. Además, le va a corresponder también al secretario del órgano colegiado efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden del presidente, así como las citaciones a los miembros del mismo. Hemos visto que el presidente es quien realiza la convocatoria, quien convoca las sesiones, pero quien lo hace material, quien lleva a cabo, pues por ejemplo, las remisiones que se tienen que hacer a los demás miembros, es el secretario, ¿vale? Por orden del presidente. Quien les cita es el secretario. Y en el punto C vamos a ver que el secretario es quien recibe los actos de comunicación de los miembros del órgano, sean notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento. ¿Esto qué supone? Pues básicamente, para explicarlo de forma sencilla, diremos que los miembros del órgano colegiado no se van a comunicar como tal con el presidente, sino que se van a dirigir al secretario directamente, si tienen algún problema. Bien, además, prepara el despacho de los asuntos, redacta y autoriza las actas de las sesiones, expide certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados, y nuevamente tenemos en el apartado F el saco roto de cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de secretario. ¿Vale? Estas últimas atribuciones las hemos visto de forma muy rápida, ya que las hemos comentado en alguna que otra ocasión y creo que se entienden bastante bien. Bien, aparte de ello, vamos a hablar de lo que sucede en el acta de las sesiones del órgano colegiado dependientes de esa Administración General del Estado. Y nos dice que en el acta va a figurar, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifican o el sentido de su voto favorable. ¿Vale? Eso debe figurar también los votos tanto a favor, en contra, como abstenciones, motivos, votos particulares, el sentido del voto favorable, todo tiene que figurar junto con el acta, ¿vale? En el propio acta, mejor dicho. Y asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra, ojo con esto, de su intervención o propuesta, siempre que en ausencia de grabación de la reunión aneja al acta, aporte en el acto o en el plazo que señale el presidente el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar con el acta o uniéndose copia a la misma. Es decir, siempre que no se haya grabado el acta, la sesión, y no se haya acompañado ese fichero al acta, el miembro del órgano colegiado tiene el derecho de decir, oye, mira, aquí una transcripción íntegra de todo lo que he dicho. Y yo lo que he dicho es este discurso que lo tengo aquí. Lo aporta y ya se acompaña junto con el acta. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito, como os decía antes, pero ahora, ojo, que tenemos que señalar otra cosa importantísima. En el plazo de 2 días que se incorporará al texto aprobado. ¿Vale? Es decir, el voto particular, que eran los motivos que tenían para votar en contra, por ejemplo, o abstenerse, lo que sea, pues los tiene que dar en el plazo de 2 días. Y luego se va a incorporar al texto aprobado. Los 2 días se entiende pues desde que se haya celebrado la sesión. Y además nos dicen que las actas se van a aprobar en la misma o en la siguiente sesión, cuestión que vimos exactamente con el resto de los órganos colegiados la semana pasada. Y pudiendo, no obstante, emitir el secretario certificación sobre los acuerdos que se hayan adoptado sin perjuicio de la ulterior, de la posterior, para que me entendáis bien, aprobación del acta. Además, se va a considerar aprobada en la misma sesión el acta que, con posterioridad a la reunión, sea distribuida entre los miembros y reciba conformidad de estos por cualquier medio del que el secretario deje expresión y constancia. Aquí nuevamente no me voy a parar
demasiado, porque es algo que vimos también en la clase anterior, que los demás miembros podían formular algún tipo de alegaciones en contra de ese acta, pero que si no decían nada, mostraban su conformidad, se entendía que el acta había sido aprobada en esa misma reunión. Y finalmente nos dicen que en las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta, se va a hacer constar expresamente tal circunstancia. Es decir, que si por lo que sea algún interesado ha pedido una certificación del acuerdo adoptado y el secretario se lo ha dado previamente a aprobar el acta, pues tiene que decir expresamente que eso se ha hecho así, se ha hecho de esa manera, que todavía no se ha aprobado el acta. Por si acaso luego hay algún reparo, hay algunas alegaciones y se tiene que modificar esa certificación del acuerdo adoptado que se ha llevado a cabo con anterioridad. ¿Vale? Se entiende, ¿verdad? Artículo 19, yo creo que es un artículo extenso, que lo estamos viendo de forma muy explícita, de forma muy detallada, que hemos comentado cada uno de sus párrafos y de sus partes, pero creo que era completamente necesario para poder entenderlo bien. Ahora ya, sin más preámbulos, vamos a pasar a los requisitos de los órganos colegiados, a los requisitos, mejor dicho, para constituir un órgano colegiado en la Administración General del Estado. Esto es bastante más sencillo de entender, pero tiene también un poquito de miga, ¿vale? Tiene un poco de enjundia, como decía un abogado con el que estuve yo trabajando. Artículo 20 nos señala que vamos a ver esos requisitos para constituir un órgano colegiado y son órganos colegiados aquellos que se creen formalmente y estén integrados por 3 o más personas, a los que se le van a atribuir funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control y que actúen integrados en la Administración General del Estado o en alguno de sus organismos públicos. ¿Bien? ¿Se entiende? Primera idea. 3 o más personas. Órganos pluripersonales, pero de 3 o más. No me vale un órgano colegiado de 2. ¿Vale? Es decir, un órgano que esté compuesto por 2 personas sería un limbo legal respecto a lo que la Administración General del Estado se refiere. ¿Por qué? Porque no sería ni un órgano unipersonal, ni sería un órgano colegiado. ¿Se entiende, no? Órganos colegiados, los integrados por 3 o más personas, y tienen que tener entre sus atribuciones, sí o sí, funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control. Alguna de estas funciones tiene que tener para ser constituido como órgano colegiado de la Administración General del Estado. Y obviamente, como pertenece a la AGE, tiene que estar integrado en ella o en alguno de sus organismos públicos vinculados o dependientes. Bien, apartado primero, ya vemos 3 preguntas de examen diferentes, así que espero que haya quedado claro. Vamos con el apartado segundo, que señala que la constitución de un órgano colegiado en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos tiene como presupuesto indispensable la determinación en su norma de creación o en el convenio con otras administraciones públicas por el que dicho órgano se cree de los siguientes extremos. ¿Vale? Sí o sí, en esa constitución tiene que figurar sus fines u objetivos, su integración administrativa o dependencia jerárquica, se entiende, ¿no? Fines y objetivos, las metas que tiene a la hora de constituirse, integración administrativa o dependencia jerárquica, de quién depende, quién le puede mandar y a quién puede mandar, por ejemplo, la composición y los criterios para la designación de su presidente y de los restantes miembros, cómo se le va a elegir al presidente, al secretario y a los otros miembros, las funciones de decisión, propuesta, informe, seguimiento o control, así como cualquier otra que se le atribuya, es decir, las funciones administrativas que veíamos en el párrafo primero, cuál de ellas o cuáles de ellas va a tener. Y, como último punto, también en esa constitución del órgano colegiado debe figurar la dotación de los créditos necesarios, en su caso, para su funcionamiento. Es decir, el dinerito que se le ha puesto para poder llevar a cabo esas funciones, esos fines, esos objetivos, ese órgano colegiado. ¿Vale? Pues para poder pagar a los empleados públicos que participen en él o a los miembros del órgano colegiado, mejor dicho, todos los recursos materiales que tiene que tener, etcétera,
etc. Bien, y terminamos el artículo 20, estos requisitos para constituir órganos colegiados, comentando que el régimen jurídico de los órganos colegiados a que se refiere el apartado 1 de este artículo se va a ajustar a las normas contenidas en el artículo 19, es decir, a lo que hemos comentado en el artículo anterior. Todo ello sin perjuicio de las peculiaridades organizativas contenidas en la presente ley o en su norma o convenio de creación. ¿Vale? Es decir, que cabe la posibilidad de que algunas cuestiones que hemos comentado en el artículo 19 cambien porque así se establece en esta ley, en la norma o en el convenio por el que se ha creado ese órgano colegiado. ¿Se entiende, no? Bastante sencillito. Y ahora vamos con un tema que sin duda es pregunta de examen. Y es algo muy sencillito, pero que no por ello vamos a restarle importancia, ya que es el artículo 21 relativo a la clasificación y composición de los órganos colegiados. ¿Vale? Muchas veces he visto eso. A ver si es un órgano colegiado interministerial o un órgano colegiado ministerial. ¿Vale? Vamos a ver de qué estoy hablando en este momento. Nos dicen: los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, por su composición, ¿vale? Por su composición, se van a clasificar de la siguiente manera. Pueden ser órganos colegiados interministeriales si sus miembros proceden de diferentes ministerios, ¿vale? Interministeriales si sus miembros son de diferentes ministerios, o pueden ser órganos colegiados ministeriales, punto B, si obviamente sus miembros o sus componentes proceden de los órganos de un solo ministerio. ¿Vale? Repito, interministeriales, sus miembros proceden de diferentes ministerios. Ministeriales, sus miembros proceden de un solo ministerio. ¿Se entiende, no? Vale, pues vamos a continuar hablando del punto segundo, en el que decimos que en los órganos colegiados a los que se refiere el apartado anterior, podrá haber representantes de otras administraciones públicas cuando éstas lo acepten voluntariamente, cuando un convenio así lo establezca o cuando una norma aplicable a las administraciones afectadas lo determine. Pregunta de examen: ¿cabe la posibilidad de que en un órgano colegiado ministerial, por ejemplo, haya representantes de otras administraciones públicas? Pues sí, pero si se cumple a alguna de estas condiciones. Es decir, cuando estos lo acepten voluntariamente, cuando un convenio así lo establezca o cuando una norma aplicable a las administraciones afectadas así lo determine. En cualquier otro supuesto, no cabría la intervención de representantes de otras administraciones públicas. Y finalmente, este artículo 21 termina diciendo en su apartado tercero que en la composición de los órganos colegiados también pueden participar, cuando así se determine, organizaciones representativas de intereses sociales, así como otros miembros que se designen por las especiales condiciones de experiencia o conocimientos que concurran en ellos, en atención a la naturaleza de las funciones asignadas a tales órganos. ¿Vale? Pues a la hora de constituir un órgano colegiado, ya sea ministerial o ya sea interministerial, también cabe la posibilidad de que participen en su composición organizaciones representativas de intereses sociales u otros miembros que se designen por especiales condiciones debidas a su experiencia o conocimientos y sobre todo atendiendo a la naturaleza de las funciones que tienen asignadas. ¿Vale? Pues por ejemplo, si es un órgano colegiado que se va a encargar del medio ambiente, pues oye, se puede meter a algún especialista sobre el tema, por ejemplo. Bien, artículo 21 no tiene más, pero ya os digo, la clasificación. No anda que no habré visto esa pregunta numerosas veces, la de si en qué momento se considera órgano colegiado ministerial y en cuál interministerial. ¿Vale? Así que, ya que es una chorrada, vamos a aprendérnoslo, vamos a comprenderlo y no vamos a fallar, ¿verdad?, en el examen. Bien, último artículo que vemos en la clase de hoy, artículo 22, el relativo a la creación, modificación y supresión de órganos colegiados. ¿Vale? En los primeros 3 apartados vamos a hablar de la creación de esos órganos colegiados y la modificación y la supresión de los mismos lo vamos a dejar para el 4.º apartado de este artículo 22. Y con esto terminamos la clase de hoy, así que ya queda poquito. Vamos a
a prestar especial atención a todo lo que vamos a comentar. Artículo 22, apartado primero. La creación de órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos solamente va a requerir de norma específica con publicación en el Boletín Oficial del Estado en los casos en que se les atribuya cualquiera de las siguientes competencias. ¿Vale? Es decir, para necesitar una norma específica y que esta norma se publique en el BOE, ese órgano colegiado sí o sí tiene que tocar alguno de estos temas, tiene que tener alguna de estas competencias. ¿Cuál? Competencias decisorias, competencias de propuesta o emisión de informes preceptivos que deban servir de base a decisiones de otros órganos administrativos. Ya sabemos lo que son los informes preceptivos, lo hemos estudiado a lo largo de toda la Ley 39 de 2015, o competencias de seguimiento o control de las actuaciones de otros órganos de la Administración General del Estado. En esos casos, es decir, cuando tengamos algún órgano colegiado que tenga competencias sobre alguna de estas tres materias, sí o sí va a requerir de una norma específica que se publique en el BOE. ¿Vale? ¿Se entiende, verdad? Pregunta de examen típica. Cuando tenga alguna de las siguientes competencias, nos ponen estas tres y una que no es. O nos cambian alguna de estas. ¿Vale? Y nos dicen señalar la incorrecta. Así que, sencillito, vamos a aprendérnoslo. Y ahora viene un apartado segundo que lo vemos aquí y decimos, es algo que solamente tiene 3 líneas y un poquito. No llega ni a 3 líneas y media. Será sencillo, ¿verdad? Pues tiene su aquel, porque esto yo lo pondría en diferentes apartados. ¿Vale? Yo esto haría una lista. Os aconsejo poner un post-it al lado con lo que os voy a decir a continuación, ya que también puede ser pregunta de examen. Me explico. Aquí nos dicen que en los supuestos enunciados en el apartado anterior, es decir, cuando tenga alguna de estas competencias y por lo tanto se tenga que publicar en el BOE alguna norma específica por la cual se haya creado ese órgano colegiado, la norma de creación debe revestir la forma de Real Decreto en el caso de los órganos colegiados interministeriales cuyo presidente tenga rango superior al del director general. Ahora viene cuando la matan. ¿Qué narices significa todo lo que acabo de decir? Pues bien, nos tenemos que quedar de cara al examen con que hay 3 tipos de formas de crear esa norma por la cual se regule los órganos colegiados que tengan alguna de las competencias que hemos visto en el apartado primero. La primera, la norma de creación se va a hacer a través de un Real Decreto. Si estamos hablando de un órgano colegiado interministerial, es decir, compuesto por diferentes miembros de distintos ministerios, como veíamos en el artículo anterior, y el presidente tenga rango superior al del director general. ¿Vale? Y si por lo que sea ese presidente no tiene rango superior al del director general, pero estamos hablando de que seguimos estando en la clasificación de órganos colegiados interministeriales, la norma de creación va a ser una orden ministerial conjunta. ¿Vale? ¿Se entiende? Y luego tenemos que para los demás, para los órganos colegiados ministeriales, pues se va a hacer mediante una orden ministerial. Bien, vuelvo a repetir, de esto seguramente dejaré algún esquema dentro de Patreon, ¿vale? Para que lo tengáis a vuestra disposición, para que lo podáis descargar y lo podáis estudiar con más facilidad, pero vuelvo a repetir, aquí serían 3 tipos de normas de creación. Yo lo que haría sería poner, bien, si se cumplen todas las competencias que hemos visto en el 22.1, y entonces tiene que hacerse una norma específica con publicación en el Boletín Oficial del Estado, esa norma específica va a ser cuando sea órganos interministeriales y sacamos una flechita y decimos, ¿vale? El presidente tiene rango superior al del director general y entonces esa norma específica es Real Decreto. Los demás casos, órganos interministeriales, los demás casos,
presidente no tiene rango superior al del director general y por lo tanto es una orden ministerial conjunta esa norma específica que se tiene que hacer. Y luego podríamos poner otro apartado señalando que para los órganos colegiados ministeriales, la norma específica cuando se cumplan todas las condiciones del 22.1 sería una orden ministerial. ¿Se entiende? Parece un trabalenguas. Seguramente con el esquema que os voy a poner, que ya os he dicho más o menos cómo va a ser, en Patreon lo vais a entender de forma muy sencillita, ¿vale? Si no, ya sabéis, primera línea de la descripción, ahí tenéis para apuntaros, funciona como una suscripción mensual, estaríais apoyando muchísimo al canal si os apuntáis, así que ya sabéis, ahí tenéis el esquema. Si tenéis dudas, pues ya me diréis también que ahí cuenta con un chat para poder preguntarme cualquier duda que tengáis acerca de este o de otro artículo. Bien, perfecto. Pues entendido este apartado segundo, que como veis es muy cortito, pero tiene su aquel, vamos a pasar con el apartado tercero. Ya nos queda nada para terminar la clase de hoy. Apartado tercero que nos dice que en todos los supuestos no comprendidos en el apartado 1 de este artículo, es decir, cuando sea un órgano colegiado de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos en los que no se requiera una norma específica porque no toque alguna de estas competencias, pues aquí lo que va a suceder es que los órganos colegiados van a tener el carácter de grupos o comisiones de trabajo y podrán ser creados por acuerdo del Consejo de Ministros o por los ministerios interesados. Pero claro, obviamente, sus acuerdos no podrán tener efectos directos frente a terceros, ¿vale? ¿Por qué? Porque no estamos tocando ninguna de estas competencias, ¿vale? Aquí entonces completamos el esquema diciendo que si no se cumplen las competencias del 22.1, pues lo que va a suceder es que se va a hacer por acuerdo del Consejo de Ministros o por los ministerios interesados y van a tener carácter de grupos o comisiones, no pudiendo bajo ningún concepto tener efectos directos frente a terceros. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Completamos nuestro esquema? ¿Lo vais a poner o lo vais a mirar en Patreon? Pues perfecto, ¿vale? Ya me comentaréis si se entiende la idea o no. Y finalmente terminamos el artículo 22, terminamos la videoclase de hoy hablando del apartado cuarto, hablando de la modificación y supresión de esos órganos colegiados. Ya os he dicho que los tres primeros apartados era para ver cómo se creaba y el último va a ser para ver cómo se modifica y cómo se suprime el órgano colegiado. Nos dice que la modificación y supresión de los órganos colegiados y de los grupos o comisiones de trabajo de la Administración General del Estado, esos grupos que hablábamos en el apartado tercero, se va a llevar a cabo en la misma forma dispuesta para su creación. ¿Vale? Es decir, como regla general, se va a modificar o se va a suprimir el órgano colegiado o el grupo o la comisión de trabajo de la misma forma que para su creación. Es decir, si se había creado sí o sí por un Real Decreto, ¿cómo se va a modificar? Pues por un Real Decreto. Todo ello a no ser que estuviera fijado un plazo previsto para su extinción, en cuyo caso ésta se producirá automáticamente en la fecha señalada al efecto. Para poneros un ejemplo de esto último, deciros, pues imaginamos que, por ejemplo, se van a celebrar los Juegos Olímpicos en Madrid en el año 2028, por decir algún ejemplo. Entonces se crea un órgano colegiado dependiente de la Administración General del Estado únicamente para cubrir todos los temas relativos a las gestiones necesarias para esos Juegos Olímpicos. Pues bien, se crea en 2027 y se establece en esa norma de creación que ese órgano colegiado se va a extinguir el 1 de julio de 2029. Pues bien, pues en ese caso no va a hacer falta realizar otra norma, la misma norma por la cual se había creado, para destruirlo, ya que en la propia norma de creación venía una fecha exacta en la cual se iba a suprimir ese órgano colegiado. ¿Entendido esto? Perfecto, pues si hemos entendido esto, con ello terminamos la clase de hoy, con ello damos fin a esta parte quinta del curso online, dejando para la semana que viene, dejando para la parte sexta, la sección cuarta de este capítulo en la que comentaremos todo el régimen de abstención y de recusación. ¿Vale? Cuestiones importantísimas que si no te quieres perder,
lo mejor que te puedo aconsejar para apoyarme también es lo que ves justo debajo de mí. Es decir, suscribirte al canal si aún no lo estás de forma completamente gratuita, activar la campanita para que YouTube te avise de cuando subo esa parte sexta del curso online en la que comentaremos la abstención y la recusación, darle un me gusta a este vídeo para hacérmelo saber y sobre todo, y lo más importante, es compartir este vídeo con más gente para así poder ayudarles y para que así esta gran familia que estamos creando pueda seguir creciendo. Asimismo, te recuerdo que los esquemas de los que hemos hablado en la videoclase de hoy los vas a tener a tu disposición en mi cuenta de Patreon, la cual puedes acceder a ella a través de la primera línea de la descripción, del enlace que te voy a dejar ahí, y en la segunda te voy a dejar un enlace a un vídeo explicando cómo te puedo ayudar a través de esta nueva plataforma. Dicho lo cual, nos vemos la semana que viene con la parte sexta del curso online. Espero haber servido de ayuda. Nos vemos la semana que viene, un abrazo y hasta la próxima.